Bienvenidos al taller Introducción a la Literatura Latinoamericana. Mi nombre es Ana Luisa Rivera Ávila. Estoy en el 8º semestre de la licenciatura en Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de Querétaro y les doy la bienvenida a este fantástico taller que estoy segura que les va a encantar. Alguna de las finalidades del taller es que conozcan a los autores imprescindibles de Latinoamérica de una forma dinámica y entretenida, para que sí tengan un acercamiento ameno hacia la literatura y sobre todo hacia la literatura latinoamericana. Algunos autores son conocidos, otros no son tan conocidos, pero estoy segura que las lecturas que vamos a tener en este taller les va a encantar. También este taller les puede servir un poquito como guía, porque luego nos sucede que queremos acercarnos a cierto género literario, por ejemplo, hacia la literatura policial o detectivesca, y terminamos leyendo terror que a lo mejor no tiene nada que ver, o tal vez sí tenga un poquito del género detectivesco o policial, o terminamos leyendo, no sé, picaresca, y pues como que no terminamos de adentrarnos mucho en el género que nos interesa leer, y pues más o menos este taller es así, para que conozcan a los autores latinoamericanos del momento, del pasado y cómo se están dando las tendencias hoy en día. Antes de adentrarnos en la primera lectura de esta primera sesión, les voy a dar una breve introducción sobre lo que es la literatura latinoamericana, porque luego nos preguntamos qué es literatura, qué es Latinoamérica, y luego las respuestas no son inmediatas, son imprecisas, o surge un vacío que no podemos contestar. También nos sirve para delimitar el tema y el objeto de estudio de este taller. Como les comentaba anteriormente, a veces queremos leer un género literario y terminamos leyendo otra cosa. Para ello necesitamos conocer las características de lo que vamos a leer. Hace muchos años atrás, América no existía, y mucho menos América Latina. Los habitantes originarios eran los indígenas y ellos le daban el nombre a las tierras. Fue en 1492, con la llegada de Colón y los españoles, cuando América fue descubierta. Pero en realidad no podemos hablar de un descubrimiento, sino de una invención, porque las tierras existían y ya habían habitantes que habían bautizado esas tierras. Les voy a leer una introducción de Walter Miñolo del libro América Latina, que va a explicar mejor esto que estoy América diciendo. En el horizonte colonial de la modernidad. Antes de 1492, América no figuraba en ningún mapa, ni siquiera en el de los pueblos que vivían en el Valle de Anáhuac, territorio azteca, y Tahuantinsuyo, territorio inca. Los españoles y los portugueses, únicos ocupantes europeos durante el siglo XVI, bautizaron el continente cuyo control y posesión estaba en sus manos. Hoy en día resulta difícil pensar que los incas y los aztecas no vivían en América, y más aún, no vivían en América Latina. Hasta comienzos del siglo XVI, el continente no figuraba en los mapas porque no se había inventado la palabra, ni había nacido la idea de un cuarto continente. El territorio existía y los pobladores también, por supuesto, pero ellos daban su propio nombre al lugar donde vivían. Tahuantinsuyo a la región andina y Anáhuac a lo que en la actualidad es el Valle de México. Abyalá a la región que hoy en día ocupa Panamá. Los pobladores originarios no conocían la extensión de lo que luego se denominó América. Es así como les comentaba que América no fue descubierta, sino que fue inventada, y fue una imposición de la conquista y la colonización por parte de los europeos. Y les voy a leer Más adelante podemos hablar de América Latina como una forma de independencia, de identidad y de revolución, porque fuimos adquiriendo una cultura que no era nuestra, que no nos pertenecía. Y así se fue desarrollando poco a poco lo que es Latinoamérica. Lo que somos, más que un territorio, somos una transculturación, somos una mezcla de pueblos y de lucha y de revolución. En 1891 sale un discurso que refleja más o menos esto que estoy diciendo, que se llama Nuestra América, de José Martí, y habla precisamente esto de desembarazarnos de una cultura que se nos impuso y no se nos dio opción de escoger si queríamos tomar esa cultura o no. Les voy a leer un pequeño fragmento del discurso que les acabo de mencionar para que puedan notar esto que estoy diciendo acerca del desarraigo de la cultura hegemónica. Y vean que no es una idea nueva, actualizada, sino que es una idea que viene ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Y nada, les voy a leer este fragmento. Dice:
El continente descoyuntado durante 3 siglos por un mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio de su razón, entró desatendido o desoyendo a los ignorantes que lo habían ayudado a redimirse, en un gobierno que tenía por base la razón de todos en las cosas de todos y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros. El problema de la independencia no era el cambio de forma, sino el cambio de espíritu. ¿A qué se refiere José Martí con esto de la razón sobre la razón campestre? Que no hay un diálogo, sino una imposición de razones, de ideas y de discursos, y pues se nos impone y no se dialoga, no hay un diálogo con el otro y no hay un conocimiento del otro, no se toma en cuenta. Antes de entrar de lleno con la lectura de Mañana viene mi tío, les voy a leer un poquito de quién es Sebastián Santana Camargo, y tiene una trayectoria bastante extensa por el contenido, no tanto por el tiempo. Y les voy a leer una presentación que él mismo escribió, que la pueden encontrar en el sitio web sebastiansantana.com. Mi nombre es Sebastián Santana, aunque también firmé como Pantana algunos trabajos, específicamente los libros que pueden ver y leer tanto gente como grande como gente chica. Desde hace un tiempo empecé a reunir toda mi producción bajo mi nombre personal, así que el seudónimo va a dejar de estar presente en los trabajos que haga públicos. Y aquí está su currículum vitae resumido. Nació en La Plata, Argentina en 1977. Es artista visual, ilustrador, fotógrafo y diseñador gráfico. Desde 1984 reside en Montevideo, Uruguay. Ha realizado las exposiciones individuales de Piedra Feliz en el Museo Zorrilla 2019-2020, Micromemoria Porteña en el Parque Cultural de Valparaíso, Chile en el 2019, Siesta Noche en la Embajada de Uruguay en Francia en el 2019, Micromemoria Porteña en la Sala SAES del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Participó en las exposiciones colectivas de Bret, Museo y Archivo Histórico Cabildo de Montevideo 2020, Poemas de la Oficina en el Espacio Idea Dirección Nacional de Cultura MEC 2020, Osmosis 2 en la Galería Sovereign Francia 2019, finalistas del Premio Paul Cézanne en el 2018, en el Espacio de Arte Contemporáneo 2018. Lugar en ninguna parte en el Centro Cultural de España en Montevideo, 2017. Como ilustrador se destacan sus trabajos para los libros Mañana viene mi tío, un cuaderno de trazos familiares, la serie de libros Más cerca del cielo, Gigantes bajo tierra, En la orilla, Tierra de dinosaurios, El viaje que cambió la ciencia y Los indios de los cerritos. Como diseñador gráfico, ha realizado entre otras las campañas para el Festival de Cine para Niños y Jóvenes Divercine desde el 2002 a la fecha, el Festival de Cine Documental Atlantidoc desde el 2007 a la fecha, el Festival de Cine Documental Tenemos que Ver desde el 2013 a la fecha, y en 2020 obtuvo uno de los premios en el concurso de ilustración Poemas de la Oficina organizado por el MEC con su serie Haber debido. En 2018. El Paul Cézanne otorgado en la Embajada de Francia en Uruguay. Bueno, su trayectoria es bastante extensa. Solo estoy leyendo como un poquito de lo que ha hecho para que tengan una idea de cuánto ha trabajado este señor. Hablaremos un poco de sus libros. Les mostraré algunos de sus libros. Por ejemplo, está claramente el de Mañana viene mi tío. Luego está En la noche, en el 2020, libro álbum publicado en la colección Coromeví del sello Lumen por Penguin Random House Uruguay. Y es un libro que podemos notar es hecho a gis. No sé muy bien si las ilustraciones fueron originalmente hechas a mano o fueron digital, porque pues hoy en día se da eso que las ilustraciones las hagan en digital y parezca que sean a mano, y eso está muy cool. El Diablito Colorado es una versión chilena a cargo de la editorial Caligrafix del cuento que ilustró para Ediciones de la Banda Oriental, y es un cuento de Horacio Quiroga, ilustrado por Sebastián Santana.
Luego está Un cuaderno de trazos familiares, publicado en el 2018. Es un libro con la investigación gráfica para las animaciones incluidas en la película Trazos familiares de José Pedro Charlo, junto con un ensayo sobre el oficio de ilustrar y un par de cosas más. Y se ve bastante interesantes. Hay muchísimos libros más que ya no los voy a presentar todos porque se haría más largo esto. Y ahora procederemos a hacer la lectura de Mañana viene mi tío. Papá y mamá me dijeron que mañana viene mi tío a quedarse por unos días en casa. Genial, así le puedo pedir que me enseñe a atajar penales. Genial, así le puedo mostrar cómo me está yendo en la escuela. Genial, así le puedo contar de la chiquilla que me gusta. Genial, así me puede ayudar con la mudanza. Genial, así le puedo mostrar a mi hijo. Genial, así festejamos que por fin me recibí. Genial, así le puedo presentar a mi nieta. Genial, así puede ver que todavía camino. Hay veces que un libro busca dejar algo en falsa escuadra, abrir una charla, inducir una conversación, expresar un problema. Este fue escrito en mayo del 2011, al otro día de que Uruguay se votara en contra del proyecto que dejaría sin efecto la ley de impunidad contra los crímenes de la última dictadura de ese país. Está ilustrado siguiendo los pasos del libro La Línea, buscando retomar hoy el camino que esa línea dibujara. Hay veces en que un libro solamente quiere dejar una pregunta a quien lo lea. Antes de entrar de lleno con las explicaciones, las teorías locas, los datos curiosos, me gustaría muchísimo saber cuál es su opinión, cuáles fueron sus primeras impresiones acerca de esta lectura, qué esperaban de esta lectura, qué esperaban del título Mañana viene mi tío, del autor. En lo personal, mi primera lectura fue un balde de agua fría porque no me esperaba para nada un tema tan complejo, dicho de una forma tan sencilla e ilustrado de una forma tan sencilla, porque cuando yo lo leí por primera vez fue en una librería y me llamó muchísimo la atención porque el libro estaba demasiado simple y dije, ¿qué onda con el diseño editorial? Como sabemos, el tema principal que trata es sobre la desaparición forzada, bueno, sobre las víctimas de la desaparición forzada dentro de la dictadura militar uruguaya. Esta época para Uruguay fue una de las más oscuras dentro de su historia. Fue una dictadura que se dio entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Durante este periodo el país fue regido por un gobierno militar que no se ceñía a la Constitución. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la persecución y encarcelamiento de los opositores al régimen. Durante este periodo también hubo muchos exilios y casi el 14% de la población fue exiliada del país. Y fue un momento realmente muy fuerte para el país uruguayo. Esto se dio porque hubo un deterioramiento de la economía y esto afectó a la política y también al país de forma política y económicamente. Y durante la dictadura se dieron muchas muertes, desapariciones, etcétera. Y el tema que toca precisamente Mañana viene mi tío es esto de las desapariciones forzadas. Por eso es importante contar la historia, no solo para no repetirla, sino para hacer cuenta del daño causado. También sirve para hacer justicia a las víctimas, ya no solo de la dictadura, sino en general. Y desgraciadamente la desaparición forzada no solo aplica a la dictadura, sino también, por ejemplo, a los feminicidios y a la violencia contra la comunidad LGBTIQ, entre otros aspectos contemporáneos, por ejemplo, el racismo. Y
Hace poco leí un caso de una chica que se llamaba Nicole Saavedra Bajamontes, que cometieron un asesinato contra ella de odio porque ella era lesbiana, tenía 23 años y el 18 de junio del 2016 desapareció. Desgraciadamente ella vivía en un pueblo pequeño donde pues tenían costumbres muy conservadoras y no permitían cierto tipo de ideologías diferentes a las de ellos, y tardaron bastante tiempo en encontrarla, y en ese lapso de tiempo seguramente la familia tenía la esperanza de encontrarla con vida, y precisamente de eso habla el libro de Mañana viene mi tío, de esa espera de que alguien llegue. Pero esa espera no solo dura mientras no encuentran a la persona, ya sea viva o muerta. Esa espera puede durar muchos años, incluso toda la vida, y eso retrata el libro de Sebastián Santana Camargo de Mañana viene mi tío. Y también no solo aplica a la desaparición forzada, sino a la muerte en general. Cuando uno no tiene su proceso de duelo, lo que sucede es que esperan a que esa persona llegue, y ese letargo, esa espera, es un daño emocional y psicológico, y por eso hay que tener un proceso de duelo. Y bueno, esto ya parece más una clase de psicología, pero no, solo quiero hablarles un poquito de lo que pienso, he investigado y tuve la curiosidad sobre la desaparición forzada y el libro de Mañana viene mi tío. También por último les quiero comentar acerca de la memoria social como un arma de doble filo, ya no como una terapia, y desgraciadamente durante las dictaduras es sumamente importante la supresión de los medios de comunicación, porque estos precisamente hacen eso, evidencian la violencia vivida durante estas dictaduras. Y bueno, no solo los medios de comunicación, sino cualquier medio de expresión, y esto es perder la libertad de expresarse, y eso es horrible y sumamente perverso. Esto se refleja bastante en la película de El fotógrafo de Mauthausen, que es una película muy buena, se la recomiendo bastante si no la han visto. Este fotógrafo tiene el trabajo de precisamente fotografiar a los prisioneros para tomarles, para identificarlos en un archivo, y también fotografiar lo que sucede dentro de los campos de concentración como evidencia, pero también hay cierto voyeurismo, fetichismo acerca de eso. Y ya al final de la Segunda Guerra Mundial se quieren deshacer de esas fotografías, esos archivos, y lo que hace este sujeto es a toda costa salvar esas fotografías y archivos. ¿Por qué? Porque es evidencia de la violencia vivida y del daño causado, y es una forma de justicia hacia las víctimas de los campos de concentración. Es parte de una memoria social y también de la memoria histórica, sobre todo de los campos de concentración. Les quiero leer ya por último un pequeño pedazo de un artículo que se titula La dictadura cívico-militar uruguaya 1973-1985, la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay postdictatorial, de Magdalena Eschelotto, y les voy a dejar el link en la descripción para que puedan leer este artículo si les interesa completo. Yo les voy a leer la parte de la memoria como institución. Les voy a leer de verdad un breve cachito para que noten esto que estoy hablando acerca de la memoria social. Si el silenciamiento como síntoma del olvido impuesto forma parte de la política de Estado, el acceso a los soportes de memoria social como actos de recreación del pasado en la realidad presente y como proyecto hacia el futuro se ve impedido y no hay un reconocimiento del daño. Esta falta de reconocimiento social impide crear el espacio para oír la narración de la víctima por insoportable y porque la sociedad carece de los soportes de memoria que permitan elaborar, narrar, poner en palabras el daño como recuperación reflexiva que contribuya a su no repetición, uno de los objetivos de la justicia transicional. Y bueno, como les he estado diciendo, este
este no reconocimiento de los daños causados, del impedimento hacia la memoria y sobre todo no solo a la memoria individual sino a la memoria social, impide cerrar el ciclo. Y ese es un derecho de reconocer nuestros muertos, de poder velarlos, precisamente para eso, para cerrar el ciclo. Y la desaparición forzada nos impide hacer ese cierre de ciclo y ese reconocimiento al daño. Y nada, hasta aquí, esa es la conclusión realmente. De eso trata abordar Mañana viene mi tío, de eso trata, de la desaparición forzada, de nunca poder cerrar el ciclo y esperar que esa persona llegue cuando realmente nunca va a llegar. Y seguimos en esa espera, y esa espera significa un daño emocional y psicológico. Y pues nada, esto sería todo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta primera sesión del taller. Espero que haya sido de su agrado y hayan aprendido muchísimo. Los espero en la siguiente sesión, donde vamos a leer La Condesa Sangrienta con las ilustraciones de Santiago Caruso y la genial pluma de Alejandra Pizarnik. Hasta la próxima.